Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los pilares fundamentales del emprendimiento. Vamos a hablar de cuáles son esas cosas que nosotros realmente como emprendedores tenemos que hacer desde un principio. Vamos de repente a hablar un poco de cómo es que uno cree hoy que están formadas las organizaciones, los emprendimientos, las empresas, y vamos a de repente derrumbar ese mito o vamos a derrumbar esa creencia, mejor dicho, esa creencia actual con otra que vamos a decir que es nueva, pero realmente se basa en lo más antiguo que nosotros hemos podido tener, ¿ok? A nivel de organización. Fíjense que la primera cuestión que de repente vamos a estar tratando, a ver, ahora sí. A nivel de organización, nosotros lo que vemos de repente con las empresas, ¿no? Que es, vamos a decir, ese modelo al cual uno quisiera como emprendedor llegar, tener una empresa, tener ese tipo de organización. Nosotros lo que vemos normalmente son un tipo de esquema eh, piramidal. Ahí está Carlota con una búsqueda. Un esquema piramidal, ¿ok? Que de repente hay una punta de esa pirámide que es el CEO, ¿no? Ese tipo, no sé, lo que uno conoce como Steve Jobs, uno conoce, no sé, a Lorenzo Mendoza, todo ese tipo de gente que ellos son como que la figura, ¿no? Ellos están al tope. Y eso es lo que nosotros vemos, y vemos que de repente hay un montón de gente que son como que los ejecutivos de esa gente, los oficiales, los gerentes, ¿no? Pero tendemos a tener esa percepción de que la organización en una empresa es una estructura piramidal donde el tipo donde el tipo de responsabilidad como que parte de una cabeza y después de esa cabeza vienen y se hacen las demás cosas, ¿no? Pero entonces vamos a preguntarnos nosotros si en una empresa, yo en un emprendimiento, yo soy el CEO, ¿no? Yo soy el jefe, yo soy el presidente, yo soy el Lorenzo Mendoza. Eso quiere decir que entonces yo tengo que cumplir todas estas funciones que están abajo. Que si ven, normalmente se distribuye así. Aquí de repente está el COO, que cuando vemos eso es operaciones, la F es de finanzas, la T no sé de qué es, la D es de datos, me imagino. Empezamos a ver todo ese poco de cosas que yo a veces ni entiendo qué significa, ¿ok? Aquí yo tengo la O de operaciones otra vez, que se repite aquí en esta, la F de finanzas, que también se repite, la M no sé qué es y la I tampoco. Pero yo puedo identificar que está la E, que es de ejecutivo, ¿no? Y están estos señores. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que deja de ser un emprendimiento, ¿no? Cuando yo de repente puedo delegar estas funciones, digamos que nada más que estamos con estos tres tipos, las operaciones, las finanzas y el ejecutivo, ¿ok? Y yo dejo de ser un emprendimiento y me convierto en una empresa cuando ya yo ya tengo a alguien que se encargue de la parte operativa de mi empresa y de la parte de finanzas de mi empresa, ¿ok? Y en ese entonces es en donde surge la pregunta, ¿qué es entonces lo que hace el ejecutivo, este tipo que está a la cabeza? Porque no está definido, obviamente yo hablo de operaciones y yo sé, entiendo bien de qué se tratan las operaciones. Entiendo lo que es la finanza y cualquiera puede saber de qué se trata la finanza, de plata. Si yo quiero hacer un currículum, ¿verdad? O yo voy a postear para el puesto de trabajo. Si yo pongo gerente de operaciones, entonces yo tengo que colocar un tipo que sepa cómo opera la empresa, cuáles son los procesos de fabricación, que tenga experiencia en tal, en tal, en tal y en tal, ¿verdad? Si yo necesito un tipo de finanzas, entonces yo vengo y digo, bueno, yo armo el currículum. Bueno, un tipo que sea esto, que tenga lo otro, que tenga conocimiento en el área económica, que vamos a decir, haya, tenga una experiencia desarrollando este tipo de actividades. Pero cuando vamos al ejecutivo, o sea, ¿qué hay que poner en el currículum? Fíjense que voy a utilizar la misma palabra, pero tiene la misma connotación, ¿no? El ejecutivo nacional, que vendría a ser el presidente. Nosotros en Venezuela tenemos un presidente que es sindicalista, bueno, el falso presidente, ¿no?
Este tipo que se hace pasar por presidente es un sindicalista, es un tipo que la experiencia que tiene como sindicalista y antes de eso, bueno, fue chofer de buses, pero está cumpliendo esa posición, o sea, cumplió esa posición y obtuvo ese trabajo, ¿ok? Y de repente tenemos en otros países tipos que tienen postdoctorado y de repente vamos a otro país y tenemos un tipo que a lo mejor tiene una formación académica en finanzas, pero no logramos definir, o sea, ¿qué hace el ejecutivo? ¿Qué hace el CEO? ¿Qué hace ese tipo, no? Entonces ahí uno se empieza a hacer ese tipo de preguntas y es en donde, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un CEO? ¿Cómo hago yo para hacer eso? No sé, ¿me entiendes? Y la gente viene y sufre y nuestros familiares sufren porque dicen, no, este quiere, quiere emprender. Entonces la familia se pone triste porque saben que el proceso que va a sufrir ese muchacho de la familia va a ser un proceso traumático, ¿no? Y ese es el tema de hoy. Mi hijo quiere ser emprendedor. Entonces, ¿cómo de repente nosotros tratamos de solucionar esa cuestión? De eso es de lo que vamos a hablar. Porque lo que vamos a hablar hoy son básicamente tres cosas, ¿no? ¿Cómo pensamos que funcionan las organizaciones? Que es este tema del CEO, la pirámide, tal, este es el que manda y los demás tienen que obedecer. Cómo realmente funcionan las organizaciones y nos vamos a basar de repente en cosas un poco más pequeñas, pero vamos a ver cómo de repente han tenido éxito en el macro, en empresas grandes, ¿no? También, por último, vamos a ver cómo de repente esas cosas que nosotros hemos empezado a identificar, que son esos pilares, cómo de repente nosotros podemos aprovechar ahora esa información para utilizarla en nuestro beneficio. Cómo nosotros entonces podemos utilizar esos tres pilares para el beneficio de mi emprendimiento. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, si vamos a hablar de cuáles son los pilares del emprendimiento, vamos entonces a tratar de buscar una definición y entrar en contexto sobre qué es el emprendimiento. Para mí, un emprendimiento es un proyecto organizado, esta palabra es clave, organizado, que busca generar valor a través de productos y o servicios. ¿Ok? En Ketotas, en el caso particular de Ketotas, nosotros tenemos un proyecto, una marca, una empresa, un emprendimiento, como ustedes lo quieran ver, es un proyecto que lo hemos organizado y que busca generar valor. Y nosotros ofrecemos tortas, pero también ofrecemos otro tipo de servicio dentro de la empresa. ¿Para qué? Ya se van a dar cuenta para qué. Dependiendo, vamos a ver cuál es la diferencia de cómo de repente uno cree que debería ser y cómo realmente es, cómo realmente debería ser. ¿Ok? Pero nosotros tenemos esa dualidad, nosotros ofrecemos productos, pero también ofrecemos servicios. Entonces, entra dentro de lo que es un emprendimiento. De repente, ustedes tienen, cada uno tiene una pastelería, tiene un restaurante, tiene de repente un servicio de fotografía, de diseño, de asesoría incluso, porque yo como persona, como de repente como marca, también soy un emprendimiento. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto de asesoría que está organizado y que busca generar valor a través de ese servicio de asesoría. ¿Ok? Entonces, vamos un poco más allá y vamos a empezar a preguntarnos esto y con esta pregunta en mente o con estas preguntas en mente, nosotros vamos a tratar de desarrollar el contenido de este seminario web. ¿Ok? Que es, una vez, ya yo sé qué es un emprendimiento, pero ¿qué es un emprendedor? Es ahora lo que yo me voy a preguntar. Esta palabra que tanto se utiliza, soy emprendedor, seamos emprendedores, aprendamos a emprender, todo ese tipo de cuestión, vamos a tratar de tenerla en mente, quizás no darle respuesta ahorita. Y una vez que nosotros empecemos a encontrar respuestas sobre eso, entonces vamos a empezar también a hablar de cuáles son sus funciones, cuáles son las funciones del emprendedor. Que ahí, en esa pregunta, es en donde realmente toma relevancia esta cuestión de los tres pilares fundamentales del emprendimiento. ¿Ok? Porque ¿cuáles son nuestras funciones? Esas son las cosas que nosotros vamos a definir con este criterio que nosotros vamos a empezar a hablar. Entonces, antes de empezar y de repente terminar, continuar, voy a aprovechar este momentico para decirles que además de este seminario web o webinar, como también se les dice, tengo otros posteados en redes sociales, en YouTube específicamente, donde tengo varios contenidos. Estos fueron los tres primeros que hice y les digo que están buenísimos, sobre todo el tema de materia prima. Y este de materia prima aplica para todo, ¿ok? Porque es materia prima o insumo. No importa en qué rubro estén,
si es servicio o si es producto, nosotros siempre tenemos que tener algún tipo de insumo o materia prima. Y esto le va a dar un criterio para poder definir el verdadero costo, porque no es solamente el costo lista, no es el precio que uno ve ahí marcado, hay otras cosas que también influyen, ¿ok? Y el otro que también es muy bueno, que se los recomiendo, es el de finanzas personales, que ahí el mayor, vamos a decir, el lomito de ese webinar es un cuadro de toma de decisiones con respecto a lo importante y urgente. Se los recomiendo 100%. En YouTube me pueden buscar, colocan lo que tengo acá entre comillas, esto que dice acá, webinar gratis, materia prima, y de primerito les va a aparecer este señor que está acá. Y de ahí está el canal es Leimer Ríos, es mi nombre, con I latina, y ahí están todos los videos de todos los seminarios. Incluso cuando terminemos este seminario, este video, yo estoy grabando ahora esto y lo voy a colgar en internet ahí en YouTube. Bien, vamos a hablar entonces de la filosofía actual. ¿Okay? La filosofía actual busca que de repente las empresas se hagan esta pregunta. Esta es la pregunta que uno piensa que como emprendedor también tiene que empezar a resolver, que es cómo vender mi producto. Yo tengo un producto, ¿verdad? Yo tengo un talento. ¿Y qué es lo que hago yo? Bueno, yo busco maneras de hacer cómo vender. Uno tiene esa mentalidad, ¿no? De cómo vender. Esa es la filosofía que hay ahorita. Es una filosofía donde, bien, volvemos otra vez al tema de la pirámide, ¿no? Donde hay un tipo que es el que toma las decisiones y todos los demás vienen y hacen lo que a él le da la gana o lo que el tipo piensa que es lo que se debería hacer, ¿no? ¿Y con qué finalidad él toma esas decisiones? Con la finalidad de vender su producto. Esa es la causa del negocio, ¿no? Esto es algo que yo iba a empezar a hablar de esto, pero decidí después que no, porque me iba a generar problemas, pero es lo que es el modelo actual de negocio, ¿no? ¿Cómo hago para vender? A mí no me importa si se necesita o no se necesita, yo lo que necesito es vender, porque yo lo que quiero es tener plata, ¿ok? Ese es el modelo de negocio ahorita que dice Scully lo aprueba, que Scully fue el CEO de Apple cuando votaron a Steve Jobs. Él fue el que lo votó porque decía que Steve Jobs no servía, que era un loco, ¿no? Y este tipo, Scully, bajo esa mentalidad de ver cómo vendían más, porque el fin último de la empresa es vender más, él, como él era el que tomaba las decisiones, pasó por encima de todo el mundo y dijo, vamos a empezar a vender y atacar todos los mercados que podamos atacar, y casi quiebra a Apple. Tanto así que la misma gente que estaba aquí abajo de la pirámide buscó otra vez a Steve Jobs y lo metió, ¿no? Entonces, si Steve Jobs antes era el CEO y ahora pusieron y después pusieron a ese tipo, eh, son dos personas totalmente diferentes, o sea que todavía no terminamos de definir, por ejemplo, con las preguntas que nosotros nos hicimos hace un rato, el emprendedor. Si de repente colocan a Steve Jobs y a Scully como emprendedor, ¿qué, ¿qué es un emprendedor? Es la persona encargada, vamos a volver un momentico acá, ¿qué es un emprendedor? Es la persona que se encarga de cumplir este objetivo, ¿no? Del emprendimiento. O sea, es el que se encarga de llevar adelante el proyecto o de organizar ese proyecto, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron las cosas que hizo este tipo y que no hacía? ¿Por qué de repente contrastaban tanto uno con el otro? El otro venía de Pepsi, el otro no venía de ningún lado, o sea, terminamos, o sea, seguimos sin saber qué hace el CEO, qué está haciendo, o sea, qué hace, todavía no logro definir qué de repente es lo que hace, ¿no? Y qué pasa, que esta nueva visión de repente utiliza este mismo triángulo, porque ¿qué pasa? Quizás esto se formó porque, y esto es algo de ingeniería, el triángulo es la unidad más estable, ¿ok? Yo pongo cuatro, o sea, un cuadrado se puede girar. Si ustedes de repente han trabajado con carpintería o con manualidades, saben que si ustedes colocan algo cuadrado, se puede mover así en las esquinas, pero si colocan un triángulo, eso no se va a mover para ningún lado. En ingeniería, la estructura más estable es el triángulo. Solamente que esta gente vamos a decir, en esta ocasión, o bajo esta filosofía, ellos pararon ese triángulo. Pero si ustedes se ponen a ver, si yo el triángulo lo paro para que sea como una especie de pirámide, él, si lo pongo de lado, realmente solamente tiene dos puntos de apoyo. Y eso, creo yo, desde el punto de vista de ingeniería, es en lo que falla. ¿Qué es esta nueva filosofía, no? Que de repente plantea
superar esta manera de trabajo es una donde hay un cambio de nombre, ¿no? En vez de nosotros hablar como sí, el ejecutivo, nosotros cambiarle ese ejecutivo que no sabemos cómo definir, no sabemos cómo darle de repente tareas específicas, ¿ok? Y lo cambiamos por una V, ¿ok? Que la V, esa V, cambiamos ese ejecutivo por visión. ¿Cuál es la visión de negocio? Entonces ese va a ser el jefe de la visión del negocio. Y esto es algo que si Steve se aprueba, porque Steve tenía una visión y él de repente ejercía influencia sobre la empresa en la cual él estaba trabajando desde un punto de vista visionario. Por eso es que el tipo es un visionario. ¿Por qué? Porque él trabajaba la visión dentro de la empresa. Ahora, no quiere decir que si nosotros no somos Steve Jobs no podemos tener una visión. No, no, no. O sea, Steve Jobs marcó porque él tuvo una visión única. Pero nosotros, como emprendedores, nosotros podemos tener visiones prestadas, si lo quieren ver así. En realidad son visiones, son problemas, vamos a decir, que tenemos en común y que nosotros sentimos que tenemos una manera particular de resolver ese problema, ¿no? Entonces, tomando este mismo tema del triángulo, esta nueva filosofía lo que plantea es que esa pirámide que yo estaba tratando de construir, yo la acuesto. La acuesto y lo que se hace es una mesa donde todos están al mismo nivel. ¿Y quiénes son los que están al mismo nivel? Los mismos tres tipos que venimos hablando desde un principio. Los que realmente yo puedo identificar y que puedo definir sus funciones. La visión, esa parte de la visión es una de las patas que yo tengo, la parte de las finanzas es otra de las patas que yo tengo y la parte de la operación. Esas operaciones de cómo, qué es lo que yo estoy haciendo en realidad. ¿Ok? Entonces fíjense que bajo esta modalidad yo dejo de tener esa estructura que de repente es piramidal, que ponía un tipo a la cabeza para que él decidiera todo y los demás le obedecían. Yo más bien estoy haciendo, los estoy acostando y los estoy poniendo al mismo nivel, donde las tres cosas tienen la misma importancia. ¿Ok? Y les estoy, y ¿cuál es el beneficio de esto? Porque de esta manera para mí es mucho más fácil poder identificar qué cosas son las que tengo que hacer, porque antes acá, yo como CEO, ¿cuáles eran mis responsabilidades? ¿Cuáles eran mis funciones? Mandar, pero mandar es muy amplio. En cambio, con esta otra, yo pongo visión, y yo cuando hablo de una visión, entonces yo puedo empezar a definir mejor, pero entonces volvemos otra vez. Ajá, ¿qué es lo que hace el CEO? ¿Qué es lo que hace el tipo que lleva esa visión? Y ahí es donde de repente vamos a empezar a hablar y a aplicar esta nueva metodología que de repente pone a la par cómo operamos, las finanzas que estamos manejando y la visión que tenemos de negocio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que con esta nueva filosofía, yo lo que estoy tratando, recuerdan que la primera pregunta para lo que es la filosofía actual era cómo, o sea, cómo hago para vender, porque yo lo que estoy buscando es vender. En cambio, esta nueva filosofía lo que está buscando es esta pregunta, o sea, resolver esta pregunta. ¿Qué problema quiero resolver? Porque es muy diferente cuando a mí me mueve un problema que yo quiero resolver a cuando a mí me mueve vender, porque yo para vender lo que necesito es un producto, ¿ok? Y por eso hay empresas que como lo que buscan es vender, ellos hacen productos que se vendan, ¿ok? Entonces, a lo mejor tienen un buen producto, pero el día que ese producto se deje de vender, quiebra esa compañía. Por ejemplo, ahorita hay mucha cuestión con el tema del coronavirus, con lo de los barbijos, con los tapabocas, ¿ok? Están saliendo un montón de emprendedores, de emprendedores, de empresas, no sé, de organizaciones que están vendiendo barbijos, porque ellos dicen, no, esto es el boom. Lo compráis baratísimo, lo vendéis súper caro, todo el mundo lo está comprando. Y obviamente ellos están satisfaciendo esa pregunta con esa filosofía antigua o con esa filosofía actual que es de vender. Pero una vez que pase el coronavirus, entonces ya quebró el emprendimiento y los tipos tienen que moverse a otra cosa, a lo otro que sea lo nuevo. O sea, no, ahora se venden, no sé, los spin. Que se acuerdan que hubo un tiempo que era el furor con el spin y cómo quedaron de repente gente que invirtió millones y millones y millones en máquinas de hacer spin, quedó todo eso abollado, quebraron, tuvieron que vender todo a remate, ¿no? Entonces, la filosofía actual busca vender productos, tener buenos productos, pero la filosofía nueva que se está empezando a trabajar
esta filosofía que busca resolver problemas, ¿qué pasa? Cuando nosotros apuntamos a resolver un problema, nosotros realmente lo que estamos haciendo es que nos estamos dando a nosotros mismos una flexibilidad para poder tener varios productos que vayan en el mismo sentido. ¿Ok? ¿Qué pasa? Un ejemplo claro de ver es Apple, ¿verdad? Esto, la gente que hace el iPhone, las computadoras, que ¿cuál era la cuestión que ellos tenían? ¿Cuál era ese problema que ellos querían resolver? El problema que quería resolver Apple era que ellos decían, ¿cómo puede ser posible que una persona tenga que depender siempre de las grandes compañías? Entonces ellos decían, nosotros vamos a hacer productos que empoderen a las personas y que ellos puedan luchar contra el gran hermano. Eso era lo que creía Apple. Entonces ellos hicieron de repente, y esto es, fíjense, piénsenlo, antes las computadoras eran algo carísimo, era súper caro. Y solamente las empresas grandes como IBM, que era quien las fabricaba, solamente le distribuía a, vamos a decir, a empresas multimillonarias, porque eran los únicos que podían pagar por eso. Entonces, ¿qué hizo Steve Jobs con esa visión de resolver ese problema? Él vino y hizo que todos nosotros, gracias a él, ahora tenemos una computadora en el bolsillo. Lo que antes solamente las empresas multimillonarias podían tener una, ahora todo el mundo tiene una computadora en su bolsillo. ¿Ok? Y de esa manera él aportó ese problema, pero no se quedó ahí. Él dijo, ¿cómo hacen los músicos que quieren de repente arrancar una carrera musical y las disqueras le dicen que no? ¿Cómo es eso de que vos tenés que hacer un disco, de que vos te tenés que casar con una disquera? Y los tipos dijeron, no, 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 vamos a hacer una plataforma, ¿verdad? Que se llama iTunes, donde tú puedes cargar tu canción, no importa de dónde sea, que tú mismo la puedes grabar en tu propia computadora, puedes grabar esa canción y tú la puedes empezar a vender. Y si a la gente le gusta, te la va a comprar. Y sabéis que seas una persona pequeña o sea una empresa multimillonaria, tienes el mismo espacio. O sea, es el mismo rango de lista que tiene de repente una canción que yo pueda subir a la que sube, no sé, Ariana Grande. Pone, por decir a alguien. La misma que tiene, no sé, los Rolling Stones. ¿Ok? Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque ellos se planteaban resolver un problema. Nosotros en Ketota, nosotros nos planteamos, por supuesto, el valor principal es compartir. Nosotros queremos que las personas hagan conexión, nosotros queremos que las personas tengan símbolos y situaciones con las cuales puedan compartir y conectar. Entonces, de eso es más o menos que se trata esta nueva filosofía. Y volviendo a este tema de esta triada que estamos viendo acá, que es el oficial de visión, de operaciones y de finanzas, que uno como emprendedor es las tres cosas al mismo tiempo. Ahora, uno puede ser mejor en una que en otra y vamos a empezar a hablar de eso. El primero, que es el que nosotros hicimos el cambio, ¿no? Vamos a comenzar a definir ese señor, que es el tema de la visión. La visión, ese pilar, lo que busca resolver es cómo te explico que soy parte de la solución, cómo nosotros como emprendedores, como marca, como organización, como proyecto, le vamos a decir a las demás personas cómo es que somos parte de esa solución, porque obviamente hay un problema y yo evidencio ese problema, pero además la parte de la visión es decirle a esas personas como que mira, yo voy a resolver este problema de esta manera. Y ahí es en donde entra relevancia lo que es el marketing, el branding, las relaciones públicas. Son todas estas cosas que tienen que ver con cómo yo me comunico, con cómo yo le digo a la gente, a mi consumidor, que yo soy parte de la solución. Y ese es un pilar, que sinceramente es el pilar más flaco que yo tengo. ¿Por qué? Porque es en lo que tengo, en lo que menos tengo preparación. Aunque me gusta leer un montón de esto, es realmente en lo que yo menos tengo preparación y por eso busco ayuda. Por eso yo trabajo con María Antonieta, por eso estoy empezando a trabajar con Maga Flores y con Sara Escalona, con It's Made With Love, que es María Antonieta, porque yo sé que de esa parte yo tengo carencia. Obviamente tengo un conocimiento básico, pero entiendo que se puede hacer. Gracias, Andrés. Yo sé que tengo la vida, gracias. No, chicos, no. A mí lo que me gusta es compartir. Bueno, entonces este pilar de la visión se enfoca en eso, en poder decirle a las personas cómo nosotros vamos a resolver. Y obviamente esto es un pilar que es fundamental. Es igual de importante de cómo de repente desarrollo mi producto. Si yo hago una torta, es igual de importante los materiales,
cómo yo hago la torta, las técnicas que yo utilice, que cómo yo le digo a la gente que esa torta y esas técnicas ayudan a resolver ese problema que nosotros estamos planteando. ¿Ok? ¿Cómo ayudan a esa solución? Es igual de importante, es súper importante, porque están a la par. Uno piensa que no, lo primero es el talento y hacer la torta. Y yo lo que tengo que tener es un buen producto porque lo demás viene. No, es igual de importante tener un buen producto a tener una buena comunicación con el cliente para que él sepa qué significa ese producto. Y ahí es en donde de repente entra esta segunda señora, que son las operaciones. Uno como emprendedor generalmente es, no sé si un experto, pero uno parte de acá, de las operaciones, porque las operaciones tienen que ver con el proceso de fabricación, y es cómo yo pretendo resolver ese problema, ¿no? Esos procesos de fabricación, las técnicas que utilizo para hacer mi producto, el marco legal en el que vivo, que eso es importante también, porque dependiendo del país hay diferentes leyes o diferentes reglas para poder nosotros explotar ese emprendimiento y poder darle solución a ese problema que estamos viendo. La gestión del stock, la gestión de proveedores, de la producción, el mantenimiento de las máquinas, el espacio donde voy a trabajar, cómo lo voy a utilizar, todo ese sistema de operaciones, que obviamente es el que uno ve porque es el más tangible. Aquí yo toco la máquina, aquí yo vengo y agarro un libro y estudio a ver cómo es la técnica y pruebo la técnica. Este tema de operaciones es en lo que generalmente la gente tiene más conocimiento. Yo particularmente, por la formación de ingeniero que tengo también bastante conocimiento acumulado de esta área de operaciones, pero fíjense que, vuelvo y les repito, aunque este sea el señor con el que nosotros partimos y obviamente con la mentalidad antigua, este es el más importante o el segundo más importante, porque acuérdense que está el ejecutivo en la visión antigua, que no sé qué hace el ejecutivo, lo que hace es mandar, pero aparte de mandar, todo el mundo puede mandar, así que no hay algo en específico que me diga qué es lo que él hace. El que le sigue al ejecutivo generalmente es el oficial o el gerente de operaciones, que es el tipo que conoce el negocio, que conoce las máquinas, que conoce los procesos, que sabe cómo es que se mueve, conoce cuál es el marco legal, entiende de cómo es que se manejan los stocks, conoce a los proveedores. Ese es el tipo de operaciones, que sabe cuál es el personal, qué actividades se necesitan desempeñar dentro de la empresa para que las cosas funcionen, ¿ok? Ese es el tipo de operaciones. Y finalmente, este otro tipo que termina siendo el renegado en los emprendimientos, que viene a ser el pilar de la finanza. Y este pilar es de repente el que trae más problemas para los emprendedores y a mi punto de vista es el pilar donde a nivel general hay más falencias, porque nosotros tenemos una mentalidad de consumo y la mentalidad de consumo es inversa a la mentalidad de productor. Por ejemplo, uno como consumista, uno siempre aprecia y cree que tener dinero es lo mejor, pero cuando uno es emprende o cuando uno tiene una mentalidad, porque una cosa es ser emprendedor, pero otra cosa es tener una mentalidad de emprendedor. Cuando uno tiene mentalidad de emprendedor, mentalidad de productor, es al revés. O sea, uno sabe que lo más importante no es el dinero, lo más importante son los capitales, porque los capitales te generan más valor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando de repente uno habla de un empleado, ¿no? Que de repente es gestión de capitales, realmente es una gestión de capitales, la gestión de los empleados. Si uno tiene una mentalidad, vamos a decir, actual, uno se instruye, uno busca ayuda en esta parte, asesoría, todo lo demás, uno entiende que uno de los capitales se mantienen. Entonces, la forma en cómo tú interactúas con tu empleado es diferente, porque con la mentalidad actual, los empleados, como lo máximo es dinero, entonces los empleados son inferiores a dinero. Entonces, yo voy a sacrificar a los empleados por obtener más dinero. Y eso es lo que a veces pasa mucho. Pero en este tema de las finanzas, ¿cuál es la importancia y por qué de repente está el nivel de operaciones y de visión? Porque este pilar de la finanza lo que plantea resolver o la pregunta que plantea resolver es qué recursos necesito para resolver ese problema, para mantenerme resolviendo ese problema. Porque eso fue lo que hizo de repente Apple. Apple tiene una estructura financiera para qué? Para seguir atacando ese problema y es empoderar al chico para que pueda luchar contra el gran hermano, ¿no?
Entonces es súper importante este tema también de las finanzas y que vuelvo y repito y se los voy a seguir repitiendo. La visión, la operación y las finanzas van a la par, son igual de importantes las tres. Fíjense que a lo mejor dentro del emprendimiento que cada uno tiene acá o que está empezando a desarrollar, nosotros nos estábamos enfocando en una sola de estas tres o quizás en dos y dejábamos porque bueno, no, eso después veo cómo lo arreglo, pero la realidad es que las tres tienen igual importancia. Aunque nosotros como personas sepamos que no somos buenos en todas, o somos más o menos buenos en una, pero en las demás no sabemos nada, lo importante es saber que hay información. Y cuando uno tiene estos filtros, cuando uno sabe que estos son los pilares del emprendimiento, entonces ya nosotros tenemos una mejor noción de cuál es la información que vamos a buscar. Ya nosotros podemos empezar a identificar cuáles son nuestras verdaderas fortalezas y cuáles de repente son los sitios donde nosotros necesitamos más ayuda. Eso es súper importante, porque ahora ustedes van a hacer mejor uso de su tiempo y van a saber cuáles de repente son sus lados más flacos para empezarlos a fortalecer. Porque nosotros no queremos quedar como esa gente que va para el gimnasio y hace solamente pecho y brazos. Pero parecen es una barquilla, que arriba son grandísimos y las piernas son dos palillitos así de moldadientes. Eso no está bien, es desproporcionado. La cuestión es tratar de buscar un equilibrio para que en ese equilibrio yo pueda ir creciendo sobre esa base que yo estoy formando. Genial. Vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Y quizás lo vamos a empezar a ver desde el micro, lo que está bien, y de repente vamos a dar un ejemplo macro que está mal. Que puse variedad para que se entienda y que no crean que esto pasa por un tema político, aunque obviamente todos estamos influenciados por política, ¿no? Pero fíjense, un ejemplo de la nueva mentalidad es la familia, no importa cómo venga. ¿Por qué? Porque la familia, cuando de repente hay un núcleo, hay de repente un cúmulo de personas que se juntan para hacer vida juntos, para compartir su vida, hay una serie de valores y hay una serie de requerimientos que hay. Por ejemplo, un día mío tiene las tres cosas. Por ejemplo, yo tengo que tomar decisiones sobre qué es lo que nosotros queremos para nuestro futuro, pero también tienen mucha ponderancia cómo de repente nosotros operamos, las cosas que necesitamos hacer día a día para poder seguir vivos y obviamente el tema de las finanzas, porque yo quisiera, de repente, Carlota está haciendo ahorita ejercicio, Carlota es mi esposa, por si no lo sabe, eh, eh, se las presento. Carlota hace ejercicio en la mañana. Entonces, obviamente, eso va en pro de nuestra visión de estar más saludable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a nivel operativo nosotros tenemos un hijo y alguien tiene que cuidar a Agustín, alguien tiene que llevarlo al colegio. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para mantener esa visión, nosotros operativamente hicimos un ajuste que yo llevo a Agustín, a menos de que haya algo extraordinario, yo tenga alguna reunión que no puedo mover por tema de trabajo, pero yo las mañanas yo llevo a Agustín. Entonces operativamente eso también tiene un costo. Ahora, ¿cómo llevo yo a Agustín? Yo lo llevo en bus, porque si yo tengo que pagar un taxi cada vez que lo voy a llevar, entonces me quiebro, no puedo sostener las otras dos cosas, porque si yo no tengo plata para poderlo llevar, porque estoy agarrando siempre taxi, va a haber un momento donde no voy a poder pagar el colegio y por mucho de que yo quiera tener un estilo de vida saludable, no voy a tener plata para poder mantener eso. Entonces los tres están a la par y cada vez que nosotros tomamos decisiones tienen que, vamos a decir, tienen que pasar por esos tres filtros, ¿ok? Y por eso de repente la familia es un buen ejemplo de ese sistema de organización, porque esta mentalidad no solamente es para los emprendimientos, es para los proyectos, proyectos de vida, proyectos de negocio, proyectos deportivos, todo eso está acumulado y está a la par. Entonces, tomando en cuenta este tipo de filosofía, esta mentalidad, es mucho más claro y lo bueno, y eso es algo que es súper importante en el tema de criterios, métodos, teoremas, es que es replicable en diferentes situaciones. No es que, bueno, cuando es así, entonces yo aplico solamente esto, solamente aplica cuando es así porque entonces es mentira, ¿ok? Yo puedo vivir sin comer si yo vivo 10 segundos, ¿ok? Perfectamente, pero si yo vivo más, ¿puedo vivir sin comer? No, no. Y eso es lo que de repente a veces la gente que tiene la mentalidad antigua para concretar una venta contigo te quiere hacer ver. No, si vos no me compráis esto ya te vas a morir. O
más nunca vas a poder acceder a eso. No, a mí hay mucha gente que de repente me dice, Leimer, ¿sabes qué? Perdón, te había apartado el cupo, pero no lo puedo hacer. Y yo no tengo ningún tipo de problema con eso. ¿Por qué? Porque yo planteando resolver un problema. A lo mejor él hoy no puede porque financieramente no le da o porque operativamente porque le sale trabajo a alguien bien y no le da y eso está bien. ¿Por qué? Porque yo no planteo concretar una venta. Obviamente yo vivo de esto, pero yo planteo resolver un problema, que son cosas que de repente yo le he dicho y los que le ha pasado que de repente están acá lo saben. Le digo, mira, si de repente no puedes conmigo por el horario, está esta otra persona que da un contenido similar a lo que yo doy, que también te puede ayudar. O si no, también está la otra cuestión de que, mira, si quieres, necesitas más tiempo, no importa, lo dejas, reúnes la cantidad de plata y lo haces para el mes que viene, porque igual yo voy a seguir apostando a resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Ese de repente es un buen indicador que ustedes también pueden ver. Ahora, vámonos al otro ejemplo, que es el ejemplo malo, ¿no? ¿Qué carajo hacen los presidentes? ¿Qué hace falta para ser un presidente? Obviamente los tipos toman decisiones, pero ¿bajo qué criterio? O sea, ¿cuáles son las características que debería tener una persona que es presidente? Y fíjense que aquí yo tengo un cúmulo de personas que son bastante diferentes todos, ¿no? Puedes estar más o menos de acuerdo con las personas que están en ese grupo de 4 presidentes, pero la realidad es que están bajo un sistema piramidal. Porque cuando debería ser, y fíjense que aquí es donde vuelve a tomar relevancia, que este nuevo pensamiento realmente es tomar las bases de nuevo. Porque la gente empezó a cambiar las cosas por conveniencia de los que estaban arriba porque querían seguir estando arriba. Porque tumbaron a los reyes, pero los que se hicieron presidentes entonces quieren ser reyes otra vez, ¿no? Quieren volver a eso malo que de repente se había superado de alguna manera, ¿no? Y pasa también con el tema de los emprendimientos, que entonces yo quiero ser el jefe y yo quiero controlar todo. No, no, no tienes que controlar todo. Búscate un grupo de trabajo que te ayude a tomar mejores decisiones y pon vamos a decir, en balance estas 3 áreas de las cuales estamos hablando, ¿ok? ¿Qué pasa de repente, no sé, en el caso de Venezuela, que como el presidente es tan importante, ninguno de los demás poderes tiene ningún tipo de relevancia, son unos peleles? En Latinoamérica pasa mucho eso, que el presidente es el que manda y los demás tienen que obedecer y todo se va al caño cuando de repente no obedecen. Y se dan entonces los vicios que de repente nosotros vemos acá en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tienen esa mentalidad de mandar. Ellos no están apuntando a vender, sino que están apuntando a mandar. Entonces ellos se quieren mantener mandando y tratan de destruir todo y todo lo que estén abajo y no, todo el mundo está por debajo de mí porque yo soy el que mando y yo me quiero mantener mandando. Entonces ese es de repente el ejemplo malo de lo que pasa con esta mentalidad actual de esa pirámide que lo que busca primero no sabemos qué hace el tipo que está en la cima, pero manda, y después no sabemos con qué criterio ni cómo definir las actividades que tiene esa persona que está a la cabeza. Con esta mentalidad, esta filosofía nueva, ya nosotros estamos aprendiendo de que tenemos 3 áreas, quizás nosotros como cabeza tenemos 3 áreas sobre las cuales tenemos que evaluar de igual importancia cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión. Bueno, para terminar, vamos a de repente hacer un resumen de las cosas que hemos venido hablando. Lo primero es que las pirámides son obsoletas, a mi punto de ver. Las pirámides no sirven, ¿ok? Y esto también tiene un doble sentido con este esquema nuevo ¿cómo se llama? De negocios piramidales, que digo nuevo, porque eso tiene 20 años apenas, ponerle 25. Es algo nuevo en lo que es los negocios. Esos esquemas piramidales, eso dejáselo a los egipcios y eso ya pasó. Las nuevas esfinges son diferentes, son los edificios altísimos que están en Dubái. Pero las pirámides como tal es obsoleto. ¿Okay? Entonces tratemos no de cuadrar o de estructurar, de organizar nuestro negocio bajo ese concepto piramidal, sino más bien de mesa redonda que se sostiene con esos 3 pilares o con esas 3 patas, que son la visión, las operaciones y las finanzas. ¿Okay? Lo otro que de repente también pudimos ver es que mucho poder en una sola mano no es bueno. O sea, que lo único importante de un negocio sea solamente una de las áreas, bien sea operación, finanzas o visión, tampoco es bueno.
tampoco es bueno porque entonces me aleja de poder yo, si bien yo puedo tener un buen producto, porque financieramente puede ser sólido, pero a nivel de operaciones y de edición, eso puede que se acabe. Entonces, si yo pongo todos mis esfuerzos en solamente uno de esos pilares, tampoco voy a poder hacer sustentable o eficiente, o no voy a poder sostener mi negocio. Porque al final, imagínense que el negocio se sostiene sobre esa mesa redonda que tiene patas, ¿ok? Y si una de esas patas es mucho más larga que las demás, igualito el negocio se va a caer, ¿ok? Y por último, que los negocios son más humanos de lo que creemos, y esto lo aprendí de Maga y de Sara, que ellas hablan de marcas más humanas. Y yo antes pensaba que no todo el mundo tenía que humanizar las marcas, ¿no? Antes pensaba eso, pero a medida que he visto, que he venido a trabajar, que he podido interactuar con marcas, con emprendedores, me doy cuenta de que sí, es necesario humanizar los proyectos. ¿Por qué? Porque al final el comercio es una relación humana, o sea, es una relación entre humanos. Entonces nosotros tenemos que volver a concordar con eso, aunque de repente nos hablemos por mail, el hecho de que nos tratemos como seres humanos incluso es rentable. Porque ese de repente, desde el punto de vista financiero, se los puedo decir yo, que la marca sea más humana, que el trato sea más humano, no solamente con el cliente, sino también con los empleados y con uno mismo, como de repente el que está gestionando este emprendimiento, es mucho más rentable. Es mucho más rentable porque cuando uno humaniza el negocio, uno puede aprovechar mejor los capitales que uno tiene, y capitales desde el amplio sentido de capital. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora? Hablamos todo esto, muy bonito, hemos tenido de repente una transformación mental acerca de cómo estamos empezando a ver ahora nuestros emprendimientos. Entendemos que hay herramientas con las cuales nosotros antes no sabíamos que teníamos que hacer o qué era lo que nos estaba faltando y ahora lo empezamos a identificar. Bueno, ¿qué pasa? Que para eso es que de repente nosotros también existimos, nosotros que totas como marca, porque ¿cómo aprendemos nosotros sobre visión, operaciones y finanzas? Fíjense que nosotros, a pesar de ser una empresa o una organización, un proyecto que comenzó con tortas, nosotros siempre nos hemos planteado el tema de resolver un problema. ¿Ok? Y es ese problema de que la gente no conecta. Entonces nosotros estamos buscando maneras de que la gente pueda conectar a través de compartir. Y nosotros conectamos con ustedes no solamente compartiendo las tortas que las vendemos para que ustedes compartan con otras personas, sino que si de repente a ustedes no les interesa las tortas y nosotros sabemos que podemos compartir otras cosas que los pueden beneficiar, nosotros compartimos información. ¿Y cuál es esa información que nosotros compartimos a través de los cursos y talleres que nosotros tenemos? Obviamente que para este mes empezamos a crecer, aplauso por eso. ¿Por qué? Porque a partir de este mes nosotros ya también estamos abarcando esos tres pilares que nosotros pensamos, claro, no completamente, sino puntos muy particulares de esos pilares que nosotros pensamos que le hace falta a la gente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que quiere tener resultados como los que tenemos nosotros, quiere de repente emular lo que hacemos como organización y nosotros queremos darle las herramientas que nosotros tenemos para que ustedes también puedan desarrollar, porque al final del día nosotros no vemos la competencia como alguien que me va a quitar trabajo, no. La competencia para nosotros realmente es algo que nos va a elevar, porque al tener mejor competencia, sale mejor producto. Nosotros estamos dispuestos a competir y a compartir lo que nosotros sabemos para que otros estén mejor. Porque si otros están mejor, nosotros también vamos a poder estar mejor. Fíjense que en los países muy pobres hay gente que es muy rica. En Venezuela, ahorita, hay gente que, de manera mala vida, es muy rica, se volvió muy rica. Pero ¿qué pasa? Que hay tanta gente abajo tan pobre y que ha disminuido tanto su calidad de vida que como conjunto el país está peor. Entonces nosotros con esa visión, porque lo aprendimos a la mala, nos dimos cuenta que para nosotros realmente estar mejor, todos tenemos que estar mejor. Y por eso nosotros pensamos que hay que compartir. Y esta es de repente una forma que nosotros también estamos atacando eso, el poder estar mejor, el poder conectar, el poder compartir, que son estos cursos. Fíjense, tenemos ahorita para la parte de la visión, tenemos el taller de comunicar para vender, que ya no, o sea, quedan 2 cupos nada más.
Está el taller de Carlota, que es el taller de decoración, que ahorita se le libera un cupo. Está el taller de cocina con Mamiti para de repente hacer esos snacks venezolanos para poder compartir. Y está el curso de gestión de costos, que es el que yo dicto, este taller, que ya también, o sea, queda un cupo nada más para este sábado. Y para el mes que viene también vamos a agregar otro tema en la parte de fotografía. ¿Por qué? Para aportar también ese tema de la visión, ¿no? O quizás para operación, si son fotógrafos, ¿no? Pero fíjense que nosotros estamos tratando de armar esta propuesta y va en pro de resolver un problema. El día de mañana el cacao se vuelve ilegal en el mundo entero y nosotros como organización podemos seguir trabajando y podemos seguir ayudando a gente. ¿Por qué? Porque nuestra función no es vender un producto. Nosotros no cuadramos una empresa para vender una torta de chocolate. Nosotros cuadramos una empresa para resolver un problema, para impartir valores, para poder generar conexiones con las personas y que esas personas a su vez también aprendan a generar sus propias conexiones. Y bueno, eso entonces ha sido el tema de este seminario web. Les pido que de repente, si les interesa, se queden un ratico más porque voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Y nada, muchas gracias por escuchar. A ver, vamos a utilizar esta herramienta espectacular que tiene este señor, que es la habilitación de preguntas y respuestas. Tienen en el chat, hay como una casilla, ahora se habilitó como un signo de interrogación. Si le dan clic ahí y escriben, me salen entonces las preguntas. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Cuéntenme antes de repente hacer preguntas, ¿cómo qué les pareció el contenido? ¿Se entendió? ¿Le gustó lo que escucharon? Eh, su opinión de repente. Gracias, Maga. Nosotros también estamos muy contentos con ustedes, de verdad. A ver, están activos. Ahí se ve que hay un montón de gente preguntando. Bueno, aquí coloco el comentario de Maga. Gracias, Maga. Esta pregunta está bastante buena, de Andrea Paola. A ver, déjame publicarla. ¿Cómo superaron la barrera de la vergüenza ante la humanización de Ketota? Esa barrera solamente se rompe atravesándola, o sea, que te empieces a grabar y te empieces a acostumbrar porque realmente es una habilidad. Uno no nace sin vergüenza, uno se la quita, no, uno se quita la vergüenza. Los sinvergüenza es porque se la quitaron. Nosotros nos quitamos esa vergüenza y nos atrevimos. ¿Por qué? Porque aunque fuera incómodo, aunque fuese, no sé, te diera pena, sí, es incomodidad. Aunque fuese incómodo, nosotros nos atrevimos a hacerlo porque vimos un beneficio, no solamente para nosotros, sino también para la gente que nos sigue. Esa fue la manera en como nosotros logramos superar esa barrera. Gracias, Gloria, por el comentario. Muchas gracias. Ok, no sé si eso respondió a tu pregunta, Andrea. Ok, aquí hay otra pregunta. Vamos a publicar esta otra pregunta que es de Luisa Pérez. Pregunta: tengo una consulta en la asignación de precio del producto. ¿Cómo le asignas el monto a la parte del tiempo que te toma, los servicios y alquiler? Hablando que es algo que se hace en casa. No debe ser muy específico, solo una idea. Está bien, está bien. Este tema lo hablamos en el curso, pero te digo, el tema con el tiempo es que tú de repente agarres, ¿qué es lo que de repente digo yo? Y esto de repente, no sé, depende de cómo trabajen, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es buscar el tiempo por hora. Ustedes definen cuánto vale su hora de trabajo y lo mejor es de repente definirlo a través del salario mínimo, por lo menos para comenzar. Y el tema con el alquiler y los servicios, si trabajamos desde casa, es que ustedes agreguen un porcentaje. ¿Cuánto porcentaje? Va a depender de la situación en la que estén. Pero siempre se agrega un porcentaje. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a crecer cuando quieres pasar a un local. Y obviamente, si tú estás utilizando tu casa como vamos a decir, centro de producción o como oficina, tú deberías de honrar el uso de ese espacio para un trabajo asignando una cantidad de plata en tu emprendimiento.
Ok, aquí hay otra pregunta que también está buena. Aidelis pregunta, ¿en redes sociales es mejor hacerte llegar con publicidad paga o de qué manera puedo conectar? Mira, con el tema de cuando uno quiere crecer, porque yo me imagino que esa es la pregunta, tú quieres crecer y llegar a más gente. Yo soy partidario de conectar, pero a través de otras personas que tú sientes que comparten valores contigo, ¿ok? Yo lo llamo buscar, ay, se me olvidó la palabra ahorita, pero es colaborar, la colaboración. Yo creo que para las personas que de repente van comenzando, que no están a punto, que no tienen la posibilidad, no tienen acceso a un público masivo, la mejor manera de crecer, en vez de pagar publicidad, es hacer alianzas, ¿ok? Es de repente colaborar, hacer colaboraciones, buscar una persona que tenga un público objetivo o un cliente ideal similar al tuyo, que no necesariamente tiene que hacer lo mismo que tú haces, pero colaborar con esa persona y que ustedes compartan comunidades, ¿ok? Porque si tienes un cliente objetivo, tú estás dirigiendo tu producto, tú estás dirigiendo tu emprendimiento, esa visión, esa operación, esa finanza a una persona con ciertas características. Tú te buscas a de repente otro emprendedor, otro proyecto que tenga un cliente ideal similar y lo que haces es que compartes con él y colaboran entre ustedes, hacen un producto que tenga aporte de cada uno de ustedes y de esa manera cuando ustedes muestran ese producto, cuando ustedes ofrecen o no sé, o hacen una alianza de cualquiera sea el tipo, entonces ustedes están compartiendo esa comunidad. Ojo, yo no estoy hablando de pagar para salir en una publicación de otra gente, tampoco pagar el Instagram como tal, sino más bien mostrarse haciendo algún tipo de trabajo con otra gente. Por ejemplo, en el caso de la pastelería, una persona que de repente, y eso lo hacemos nosotros hacemos tortas y tenemos un cliente que aprecia las tortas, pero nos aliamos con otras personas que de repente hacen manualidades y entonces colocamos la torta con esa manualidad y a veces somos nosotros mismos los que le queremos dar ese detalle al cliente. No es que le vamos a cobrar y tal, o de repente buscamos eso, que dentro de nuestra oferta de productos nosotros incluyamos cosas de otra gente y que se comparte esa comunidad. Nosotros lo hacemos mucho con María Antonieta, que es Made with Love, que ella de repente hace topper para torta, pero no es lo único que hace. Ella tiene ese producto y ella apunta a un público target muy similar al de nosotros y nosotros lo que hacemos es compartir. Nosotros tenemos público target similares, entonces ella nos trae del público de ella y nosotros le aportamos del público de nosotros. Y de esa manera es como nosotros hemos logrado tener una cuenta con X cantidad de seguidores, pero que son orgánicos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos haciendo cosas que están directamente apuntando a ese cliente ideal que nosotros queremos atraer. No sé si esta respuesta estuvo buena para la pregunta. A ver, Mari dice, excelente Leinito, me pareció genial para darnos un panorama del nuevo modelo. Y además, que es importante buscar asesoría para seguir creciendo. Creemos que podemos hacerlo y saberlo todo, pero es ideal buscar a personas que puedan ayudarnos a más. Sí, tal cual, tal cual. A veces es bajar un poco el ego y saber que no soy bueno en todo. O que en lo que yo soy bueno puedo mejorar. Y para eso uno tiene que abrir la posibilidad de poder interactuar con otras personas. Y eso es el tema de las asesorías al final. El tema de las asesorías es que alguien que tiene experiencia en algo en particular te acompañe a desarrollar un proceso, a construir algo, a mejorar algo que tú quieres mejorar. Eso es la asesoría. Gracias, Mario. Karina dice, genial toda la información, de verdad información valiosa y muy bien transmitida. Muchas gracias, Karina. Yo particularmente vivo en Portugal y me he conseguido con muchísimos emprendimientos donde lo que quieren es vender y no le importa el servicio. Es cierto, porque, ojo, yo no te digo que vender no es importante, solamente que no es lo más importante, porque la venta es una consecuencia, no es una causa. Tú no puedes salir al mercado como emprendedor con tu causa, lo que a ti te mueve es la venta. No, a ti lo que te debe mover es solucionar un problema. Y cuando, a medida que tú soluciones realmente ese problema, es que la gente te va a ir comprando. Y por eso es que uno invierte ese tema de inversión de tiempo, porque uno sabe que ese tiempo a lo mejor nadie te lo está pagando.
cuando uno va comenzando. Y uno invierte tiempo y uno invierte esfuerzo. ¿Por qué? Porque uno quiere resolver un problema. Y uno tiene que utilizar esa mentalidad para, en la medida que yo resuelva ese problema y yo tenga una estructura financiera apoyando, tenga realmente herramientas operativas para poder fabricar o dar ese servicio y yo tenga una manera de poderlo comunicar a esa gente, obviamente que va a existir la venta. Es la consecuencia de tener esos tres pilares bien establecidos y de tener la mentalidad de que yo con esos tres pilares lo que estoy es buscando resolver un problema. Aidelis, muchas gracias. Ok. Oh, perfecto. Aquí viene otra pregunta también que se ve que está buena. Andrés de Sousa pregunta. Tengo un ejemplo. Mi novia tiene una pequeña empresa de cuidado de niños, niñera. Ok, eso es un servicio en Maracaibo. Ella, para mi opinión, maneja unos precios altos, por lo que a veces le preguntan clientes sobre el precio y no confirman el servicio. Yo siempre le digo que baje los precios un poco para así tener clientes, pero ella dice que si los baja no estaría valorando su trabajo. ¿Qué opinas? Opino que ella tiene razón, sinceramente, pero eh, no del todo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes bien definido qué es lo que estás cobrando y a quién estás apostando, porque eso es muy importante. Vamos a suponer, dando números, supongamos que ella cobra por niño, por hora, no sé, $5. Ella, hay una cantidad de gente que está dispuesta a pagar $5 por que le cuiden a su niño, por hora, ¿ok? Pero hay gente que $5 dice que es muy poco y que no confía en eso, porque ellos saben que cuidar de repente a su hijo requiere más cuidado por el transporte, por el nivel socioeconómico que está manejando esa persona. Entonces, el tema con el precio también es definir a quién tú le vas a vender, porque el precio no solamente depende de una cosa, el precio depende de tres. A veces uno cree que el precio es, cuando uno vende un producto, uno cree que el precio depende, no sé, de multiplicar por algo, ¿no? Yo tengo mi materia prima y la multiplico por tres, y ese es el precio. Está ahí pelando cable, porque no sabes qué hay en medio. La gente que ofrece servicio dice, bueno, ¿cuánto cobra fulanito? Entonces, por lo que cobra la competencia. Entonces, bueno, como fulanito cobra tanto, yo voy a cobrar más o menos lo mismo. Es más, peor aún, a veces dicen, bueno, no, como fulanito cobra tanto, yo voy a cobrar menos para que entonces a mí me agarren. Entonces resulta que fulanito sigue teniendo trabajo y vos no. Y a pesar de que bajaste el precio, ¿pero por qué? Porque puede ser de que vos saliste de ese mercado. ¿Por qué? Porque el precio tampoco depende de eso. El precio depende de lo que tú quieres ganar con respecto a lo que te está costando, ¿verdad? Que para eso es la estructura financiera, la estructura de costos para definir cuánto es que yo quiero ganar, que es ese primero cuando yo multiplicaba por 3 y tal respecto a lo que estaba utilizando, bien pulido, es un análisis de costo y eso te va a definir cuánto es lo que tú quieres ganar. Luego está el tema del mercadeo, de saber dónde estás, de ese tema de visión, de cómo se resuelve el problema y a quién tú le quieras resolver el problema, que es el tema de tu verdadera competencia. Las dos van a la par y eso se le suma otra cosa que es el cliente objetivo, o sea, quién es ese cliente ideal. Para tú establecer un precio, tú tienes que tener muy claras esas tres cosas. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, ella tiene razón de repente en lo que está diciendo, pero no está tomando en consideración ese criterio, que pienso yo que es el más completo y el que se debería aplicar para ese rubro en particular, para cualquier rubro. Pero en esta ocasión, ella me está diciendo que no tiene claro eso, no tiene clara ninguna de esas tres, de esos tres criterios. No sabe cuánto quiere ganar, a lo mejor sabe más o menos cuánto cobra su competencia, pero tampoco tiene bien definido quién es su cliente objetivo. Bueno, chicos, creo que entonces esa, no sé si de repente sale una pregunta más. Aprovechen a ver quién teclea más rápido si quieren hacer una última pregunta. De nada, Andrés. Espero que sea suficiente la respuesta que te di. Ok. Terminamos entonces con esta pregunta de Fabiola. A ver. Fabiola González dice, no soy cocinera ni pastelera profesional, pero me encanta y no soy mala. Soy médico y deseo emprender. ¿Recomiendas formación antes de ofrecer el producto? No. Te recomiendo ofrecer el producto y a medida que vayas practicando y agarres habilidad, entonces buscar asesoría.
Siempre, siempre partan por desarrollar la actividad primero y después le dan la estructura. ¿Por qué? Porque plantéense resolver el problema primero como un hobby. Resuelvan ese problema y una vez que se vuelvan buenos resolviendo ese problema, que no tienen que ser demasiado buenos, no. Plantéense monetizarlo, ¿ok? Darle una estructura, hacerle una empresa, pero partan resolviendo el problema y la gente, la misma gente le va a decir como que, mira, no me quería hacer la torta del cumpleaños. O sea, ellos mismos te van a buscar a ti como solución de ese problema que tú estás planteando resolver. Ahora, que sí te recomiendo que lo ofrezcas, quizás no como ¿qué hacía Carlota? Ese es un buen ejemplo. ¿Qué hacía Carlota? Carlota venía y para todos los cumpleaños decía, no, yo llevo la torta. Y así la gente empezó a conocer que Carlota hacía torta. Y Carlota no, porque a mí me encanta esto, porque fíjate que yo soy obsesionada con la torta de chocolate, con yo no sé qué cosa, ¿me entiendes? Y le iba explicando a la gente. Quizás tú vas a tener que agarrar recursos de la medicina para poder hacer ese tema de la pastelería, pero en un principio está bien, porque no es demasiado. Tienes la bendición de que puedes tomar la decisión de emprender, que no lo haces por necesidad, porque eso es otra realidad. Y tiene que ver mucho también con la situación y sobre todo con las mujeres, que es lamentable, ¿no? Que hay muchas mujeres que emprenden es por necesidad, no por gusto. Entonces, aprovecha esa bendición que tienes y primero aprende. Aprende, date golpes, ofrece, sácalo, llévalo a cumpleaños, a reuniones. Y después cuando si ves que realmente estás logrando solucionar el problema a un nivel que la misma gente te está empezando a pedir que hagas eso por ellos o para ellos, que resuelvas ese problema para ellos, entonces planteate buscar ayuda para poder mejorar eso. Incluso con el tema de la medicina puedes buscar asesoría y en eso sí ya de repente tenés la habilidad desarrollada, ¿no? Pero bueno, es cuestión de cada quien también tomar ese tipo de decisiones. Con gusto, Andrea, le envío saludos a Carlota. Marta dice, muchas gracias, me encantan tus webinars y las historias de Carlota. Sí, así, gracias, sí, Carlota TV. De nada, Mari, de nada, de nada. Gracias a ti. Bueno, chicos, creo que de último se me había olvidado hacer esto, pero acá les va a aparecer un botoncito arriba, ¿no? Que dice la cuenta de Instagram de Ketota. Por ahí vienen, le pueden dar clic a eso y ven la página de Carlos si todavía no la siguen, pero me imagino que aquí todo el mundo la sigue. Igual de ahí se pueden enterar del tema de los cursos, pueden seguir viendo Carlota TV, que por ahí estamos también planteando cosas para no sé si de repente hacer un conversatorio, para que se puedan acercar un poco más a Carlota, a nosotros, podamos comentar un poco más desde ese punto de vista humano, que yo sé que la gente también tiene ganas de poder interactuar con nosotros, pero bueno, ahí está el botoncito. Al finalizar a lo que se salen, hay como una pequeña casilla donde pueden escribir algo, siéntanse libres de escribir lo que quieran, eso yo lo leo después. Y nada, de verdad que les agradezco muchísimo por haberse conectado. Un abrazo y cuídense mucho. Estamos pendientes de ver cuándo publicamos esto. Seguramente en las próximas semanas. Gracias, Damgri. Un saludo, un saludo. Bueno, chicos, feliz noche. Muchísimas gracias.